pantalla, toda la pantalla. Muy bien. Y ahora vamos a hablar sobre la ciencia geográfica. Ya está. Muy bien. ¿Pueden apreciar mi pantalla, chicos? Dice ciencia geográfica, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profesor. Sí, Perfecto. Muy bien, jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Bueno, vamos a comprender qué es el espacio geográfico o también llamado geosistema. Eso también al menos en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en la Cantuta y en otras universidades, más que hablar de espacio geográfico, se habla de geosistema. Y ahora voy a explicar más adelante por qué. Conocer pues su importancia de la planificación y ordenamiento territorial. Y también pues conocer y diferenciar los principios geográficos, que son métodos para poder entender mejor esa interacción que hace entre el hombre y el espacio geográfico o también llamado geosistema. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a conocer un poco sobre el concepto de geografía, ¿correcto? Bajo un punto de vista científico. Vamos a conocer pues los objetos de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico o geosistema, todo lo que es el concepto de espacio geográfico, sus elementos, características y lo que es el principio geográfico, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver un poco acerca de cómo nuestros antepasados veían a la geografía, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de mapas, cómo conocer pues el universo, los planetas, cómo estudiar pues interiormente a la Tierra, en fin, siempre nos hemos preguntado en muchos aspectos sobre elementos que nos rodean. Muy bien. Nuestros antepasados obviamente buscaban entender los diferentes elementos que rodeaban al ser humano. El problema está pues de que aún la ciencia todavía no existía, había muchas limitaciones. Por lo tanto, pues nuestros antepasados solamente a lo mucho podían describir aquellos elementos que podían percibir con sus sentidos. Es ahí donde la geografía empieza pues a tener un nombre, ¿no? Geo significa tierra, grafos, descripción, descripción de la tierra. Quienes dieron mayor importancia a la descripción de la Tierra, al menos de acuerdo a las investigaciones que se han dado, van a ser los griegos, allá por el año 500 antes de nuestra era aproximadamente. Pero actualmente la geografía es una ciencia. Y como te mencioné hace poco, para que sea catalogada como ciencia tiene que tener un método y un objeto de estudio. Y eso es lo que la geografía actual tiene. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a conocer un poco acerca de la geografía actual. Por ejemplo, comparemos un poco, chicos. Como te mencioné antiguamente, solamente los antiguos pobladores, en este caso los griegos, lo único que podían hacer era describir la tierra, localizaban ciertos elementos importantes que ellos querían desarrollar y punto, ¿no? Ahora, para muchos, el padre de la geografía antigua es Hecateo de Mileto, porque fue un personaje que logró a través de sus viajes describir importantes paisajes durante su recorrido, principalmente al sur de Europa. Pero también otro personaje que también podría ser catalogado como también un padre de la geografía antigua es Eratóstenes de Cirene, ¿no? Dos importantes personajes que destacan bastante como personajes que van a dar un impulso importante a la geografía. Pero no va a ser hasta el siglo XIX, jóvenes, donde un alemán llamado Alexander von Humboldt le da el carácter de ciencia a la geografía. ¿Por qué? Porque no solamente la geografía va a describir, sino también va a tratar de explicar a través de una serie de observaciones. Es más, aquí la geografía llega a ser una ciencia porque tiene un objeto de estudio. ¿Y cuál es ese objeto de estudio? El espacio geográfico. Profesor, ¿y quiénes son los padres o el padre de la geografía moderna? Bueno, para muchos es Alexander von Humboldt. Ahora, para las academias jóvenes, recuerda que el padre de la antigüedad, el padre de la geografía antigua es Hecateo. Y y si hablamos de la geografía moderna, ¿quién es el padre? Es Alexander von Humboldt. Pero también destaca, en este caso, como un importante personaje de la geografía moderna es Carl von Richter, también de origen alemán.
¿correcto? Muy bien. Como te mencioné, la geografía no es solamente una ciencia social, es una ciencia natural también. ¿Por qué? Porque no solamente estudia la actividad humana, sino también al espacio geográfico. Por eso que se dice que la geografía es una ciencia ecléptica o holística, ¿no? Porque obviamente combina ambas, ¿no? Las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a estudiar al espacio geográfico y su organización territorial. Bien, para ello hablemos del espacio geográfico en primer lugar. Miren, el espacio geográfico es el lugar donde el ser humano realiza sus diversas actividades. Ahora, actualmente, como te mencioné, chicos, como les mencioné, más que espacio geográfico se le va a llamar geosistema. ¿Por qué? Porque ahora todo está integrado. Por ejemplo, observen acá. Miren, este que ven aquí, ¿qué cosa es? Es el mar, ¿verdad? ¿Y el mar qué tipo de componente será? Será un componente eh, líquido, ¿verdad? En este caso hablamos de que la hidrosfera, ¿verdad? Hidrosfera, ¿no? Porque acá también hay elementos acuáticos, ¿sí o no? Perdón. Muy bien. La parte de arriba, que es el cielo, donde, donde nos da el oxígeno, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Cómo se llama este lugar donde podemos respirar? La la atmósfera, ¿no? Muy bien, Atmósfera. atmósfera, correcto. Y los diferentes animales y fauna, ¿cómo se le conocería? Como la biosfera. Y las personas que habitan, ¿cómo se le va a llamar? La Población. sociosfera, ¿no? La población, la sociosfera. Muy bien, excelente. Y pregunta, ¿todas ellas interactúan o cada uno vive por separado? Interactúa. Interactúan, Interactúan, profesor. interactúan, muy bien. Y dependen uno del otro, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, la sociosfera que somos nosotros, ¿dependemos de la biosfera? Sí, dependemos de los animales y de la vegetación, dependemos de la hidrosfera, dependemos de la atmósfera. Por lo tanto, a esos que se llama geosistema, un conjunto de elementos que están integrados entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el objeto de estudio es el espacio geográfico de la geografía, ¿no? Es decir, el geosistema. Y como te menciono acá, es el lugar donde el hombre realiza pues continuamente sus actividades económicas, en la cual siempre la transforma. Esto es algo interesante. El ser humano transforma naturaleza, pero hay un detalle, también la naturaleza transforma al ser humano. ¿Cómo, profesor? ¿Eso es cierto? Sí. Vamos a poner un ejemplo. A ver, imaginemos una serie de paisajes, montañas. El ser humano en esa montaña hace su vivienda, construye carreteras, puentes. ¿Lo cambió? ¿Lo transformó, sí o no? Sí, profesor. Lo transformó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el hombre o el ser humano transforma la naturaleza. Ahora, al revés, ¿la naturaleza transformará al hombre? Sí. Por ejemplo, nuestro color de piel. El color de piel, jóvenes, se debe obviamente al lugar donde nosotros nos hemos desarrollado. Por ejemplo, en un lugar donde el frío es muy fuerte, ¿qué va a pasar con nuestro color de piel? Se obviamente a tener una tonalidad mucho más clara. Si vivimos en un lugar donde el calor es excesivamente fuerte, ¿qué va a pasar con nuestro color de piel? Se oscurece. Es un proceso que se ha ido dando a lo largo de miles y miles de años. ¿Ah? No vayas a pensar pues, que si te vas a un lugar altamente coloroso, en un año ya estás pues completamente oscuro. No, tampoco es así. ¿Correcto? Eso obviamente es un proceso. ¿No? Pero por algo, obviamente, los seres humanos hemos tenido diferentes tonalidades de color de piel. ¿Correcto? Ya los científicos modernos nos dicen que solamente hay una sola raza, que es la raza humana. Lo que hay actualmente son un conjunto de personas, de grupos étnicos que tienen diferente color de piel de acuerdo a los lugares donde se han ido desarrollando. ¿Correcto? Entonces, la naturaleza en cierta manera también condiciona el comportamiento, la conducta y el aspecto físico de las personas. Eso recuérdalo siempre, ¿sí? Muy bien. Ahora, este espacio geográfico actualmente se pueden usar actualmente bajo un punto de vista comercial. Aquí vamos a colocar aquí un láser, ¿no? Comercial, ahí está, comercial, recreativo, científico, productivo e incluso educativo, ¿correcto? Por ejemplo, el espacio gráfico
de las ciudadelas precolombinas, como Machu Picchu, por ejemplo. Se usa con fines educativos, científicos y recreativos en cierto aspecto, ¿no? Por ejemplo, a ver, una zona altamente comercial acá en Lima, el espacio geográfico en Lima, Lima cercado, ¿no? El Mercado Central, Mesa Redonda, la Avenida Bancay, ¿no? Son espacios que realmente utilizan un tema comercial, ¿sí o no? Productivo, bueno, algunas tierras agrícolas que se utilizan para poder sembrar y poder producir y vender a otras partes, ya sea el mercado local o internacional, claro. Por ejemplo, los valles, pampas. Ahora, el espacio gráfico, chicos, está dividido en dos tipos de elementos. Elementos naturales, que son propios de la naturaleza, creación de la naturaleza, y elementos sociales o culturales, que son creación del ser humano. Entre ellos, pues tenemos viviendas, carreteras, puertos, muelles, etcétera. Por ejemplo, acá, chicos, este es un cerro, ¿ya? Un cerro con áreas verdes. Pregunta, ¿será un elemento natural o social o cultural? ¿Qué dicen ustedes? Cultural, ¿Cultural o natural? ¿Qué dicen ustedes? Mira acá. natural, natural, Natural. natural. Natural, ¿no? Donde no hay intervención del ser humano, ¿no? En cambio, este edificio sería ¿qué cosa? ¿Un elemento cultural o social, ¿sí o no? Social. Social, Correcto, ¿no? Entonces, todo aquello que ha sido hecho por el hombre se va a llamar cultural o social. Y todo aquello que ha sido hecho por la propia naturaleza es considerado como un elemento natural. Por ejemplo, un lago. ¿Un lago será un elemento natural o cultural? sí, natural, Natural, natural. profesor. Claro, porque, correcto, porque obviamente es el hombre que, perdón, no hay una intervención del ser humano, ¿correcto? Muy bien. Aunque algunos científicos mencionan que ahora pues ya no hay un espacio geográfico totalmente natural, ¿no? Porque siempre el hombre en cierta manera ha intervenido, ¿no? Ha logrado interactuar con algún elemento de la naturaleza, es cierto, ¿no? Pero hay que clasificarlo igual, ¿no? Recuerda, natural es algo propio de la naturaleza donde no hay intervención del hombre. En cambio, un elemento social o cultural es donde sí hay una intervención directa o indirecta del ser humano. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver acá algunas características del espacio geográfico. Miren aquí, por ejemplo, nuestra Lima, ¿no? Profesor, ¿por qué se dice que el espacio geográfico es dinámico? Porque cambia constantemente. Miren este ejemplo, ¿ah? Miren acá la primera foto, ahí está, mira, cómo eran, pues, antes, miren, solamente era esto, los acantilados, no había edificios, y ahora, ¿qué cosa hay? Hay edificios, departamentos, mira, hay pistas, ¿no? Antes acá no había, mira. Entonces, miren cómo va cambiando, ¿no? Por eso se dice que es dinámica, porque el espacio geográfico va cambiando constantemente. Por ejemplo, en toda esta zona pues de Ate, Chosica, Santa Clara, eran pues lugares mucho más espaciosos, ¿no? Son campos agrícolas, trochas en algunos casos. Ahora pues ya empiezan a haber casas, edificios, bodegas, pistas. Entonces se va a ir transformando cada vez, ¿no? Por ejemplo, en unos pocos años vamos a utilizar el tren subterráneo, que va pues desde Vitarte hasta el Callao, va a transformar completamente pues la estructura, ¿no? Del bajo del suelo del territorio limeño, ¿no? Donde va a atravesar varios distritos, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, te das cuenta que el espacio geográfico es dinámico, es cambiante, ¿correcto? Va ahí cambiando constantemente. No solamente por la actividad del hombre, también por la actividad propia de la naturaleza, por ejemplo. ¿Qué más? Mayormente, pues nuestro espacio geográfico suele ser representado en mapas, claro, para poder obviamente conocer bastante nuestro espacio y, y de esta manera simplificarlo para su propio estudio, pues hay que trasladarlo en mapas, planos, para poder conocer mejor y poder sin duda organizar mejor el territorio, ¿no? Claro, es algo que pues nosotros los seres humanos hemos hecho desde mucho tiempo atrás, ¿no? Tratar de representar los espacios gráficos en mapas, cartas, planos, etcétera. Y otra característica importante del espacio geográfico es que constantemente es modificado por agentes naturales y sociales. Se llama agentes naturales porque son elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las lluvias, los sismos, y se llama el agente social aquello pues que el hombre lo realiza a través pues de la construcción de carreteras, pistas, de repente hacer orificios para hacer túneles, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, eso, por ejemplo, es la diferencia también, o es una característica del espacio geográfico, ¿no? Puede ser modificado ya sea por la naturaleza o por el ser humano, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver acá otros ejemplos de espacio geográfico. Por ejemplo, miren aquí. Aquí, ¿qué podrían apreciar, muchachos? Esta es la meseta del Collao, por ejemplo, ¿no? Ahí, eso es un espacio geográfico, ¿no? Acá está el lago Titicaca, que esta es una zona, una pequeña isla, ¿no? Hecha de plantas por los pobladores, ¿no? Esto lo encontramos en el lago Titicaca, ahí obviamente habita un pueblo llamado los Urus, ahí está. Ahora, pregunta, chicos, este es el planeta Marte, ¿será un espacio geográfico? No podría ser un espacio geográfico porque acá no interactúa nada, ¿no? Ni elementos naturales ni elementos sociales, ¿sí o no? Muy bien. Acá, chicos, un acantilado en la Costa Verde. Acá este es un espacio geográfico porque acá se combinan elementos naturales y elementos culturales. Por ejemplo, a ver, un elemento natural que puedan ver acá. ¿Cuál podría ser? Un elemento natural. ¿Cuál puede ser? El mar, profesor. El mar, ¿no? ¿Qué más? El acantilado, la atmósfera. ¿Y un elemento cultural o social cuál podría ser? Las construcciones. Los Claro, edificios. los edificios, las carreteras, ¿no? Las geomallas, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, es un espacio geográfico porque interactúan elementos naturales y elementos sociales. ¿Un cráter volcánico será un espacio geográfico? No. No, ¿verdad? Pues simplemente una erupción volcánica es un fenómeno natural, ¿no? El fondo de los océanos, acá interactúan elementos sociales y naturales, no, solamente acá pues vemos elementos propios de la naturaleza, ¿no? No se podría hacer no podría ser considerado pues, un espacio geográfico. En cambio acá sí, ¿no? Aquí podemos ver pues pastizales, ovejas, vemos a un pastor ahí que está con su Un ganado. lago. Ahí vemos un lago, que es un elemento natural, con elementos culturales, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso, por ejemplo, también sería un paisaje geográfico o un espacio geográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque interactúan elementos naturales y elementos culturales o también llamados sociales. Muy bien. Vamos a ver ahora la importancia de la geografía. Así como hemos mencionado la importancia de la historia, vamos a ver un poco la importancia de la geografía. A ver, sobre todo en el caso del Perú, que es un país muy rico, muy diverso, hay que aprovechar ese espacio geográfico. Por ejemplo, nos permite conocer pues, el espacio geográfico y determinar un uso adecuado y sostenible. Claro, en este caso, al conocer pues, nuestro espacio, podemos saber cuáles son sus fortalezas, cuál es ese potencial que tiene el espacio geográfico en beneficio de la población, ya sea económico, ya sea social o cultural. Por ejemplo, el mar. El mar parte de nuestro espacio geográfico. El mar, por ejemplo, ¿para qué podría ser aprovechado, chicos? Para el beneficio económico de la población. ¿Cuál podría ser aprovechado mayormente? A ver, ¿cuál sería ese aprovechamiento? En el mar, ¿no? ¿Qué cosa hay? ¿Qué habitan? Habitan peces, Pesca. ¿verdad? Peces, la pesca, ¿no? Y la pesca es importante para los alimentos, ya sea para la actividad económica o para la salud de la población. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, en las zonas andinas tenemos pues zonas agrícolas, valles interandinos que cultivan, producen alimentos, también puede ser aprovechada. La Amazonía, diversas cantidades de plantas, puede ser aprovechado pues para la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, debemos conocer nuestra geografía para ser aprovechado en las diversas actividades económicas para mejorar a la población, para que mejore la condición de la población. También, por ejemplo, algo importante que también nos sirve la geografía es que ayuda a identificar las características del territorio y los recursos naturales presentes que hay en él. Claro, en el Perú, por ejemplo, tiene muchos recursos naturales, ¿no? Tiene metales preciosos, tiene valles interandinos, suelos altamente productivos, tiene importantes fuentes de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada región, cada lugar de nuestro territorio peruano tiene un potencial o tiene recursos naturales que pueden ser aprovechados, pero obviamente siempre y cuando pues no logren alterar al ecosistema, ¿no?
Recuerden que un problema es la contaminación, la explosión demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y también otra característica, otra importancia de la geografía es que contribuye con el conocimiento de los fenómenos que pueden tener impactos negativos en la población. Por ejemplo, justamente el hecho de no conocer o de ignorar, por ejemplo, las características de nuestro suelo, hemos pues logrado construir viviendas que no son adecuadas porque ahí, por ejemplo, pueden activarse quebradas y provocar pues un fenómeno natural cuando se incrementan las lluvias y se desbordan los ríos, a la cual llamamos huaicos, aunque lo correcto pues sería llamarlo yokchas, ¿no? Que es la palabra más eh, que es mejor denominarla así, pero eso, por ejemplo, podemos prevenirlo, siempre y cuando conociéramos mejor nuestro territorio. Los antiguos peruanos sí conocían su territorio y no construían sus viviendas en cualquier lugar. Lamentablemente, al tener ese poco conocimiento de nuestro territorio, del lugar donde actualmente vivimos o hemos nacido, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Es de conocer realmente nuestro territorio. Muy bien. Ahora, esto y ahí acabando, chicos, vamos a hablar sobre los principios geográficos. Miren, los principios geográficos son un método de estudio que se utilizan para determinar los diferentes fenómenos y hechos naturales. A propósito, chicos, ¿será lo mismo decir hechos naturales que fenómenos naturales? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Son distintos, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Un hecho natural mayormente pues son situaciones eventuales donde la naturaleza y el ser humano interactúan. Es un hecho natural. Por ejemplo, el hecho de cultivar una zona, un lugar, un espacio, un hecho natural. Que esté ahí presente un volcán, una montaña, donde obviamente el ser humano también tenga cierta interacción en ella, es un hecho natural. En cambio, un fenómeno es algo inesperado, son cambios que se dan en la propia naturaleza, que no es común. Por ejemplo, un terremoto, un tsunami, en fin, son fenómenos naturales. Los principios gráficos justamente lo que buscan es tratar de entender, de explicar tanto los hechos como los fenómenos naturales. A eso se le conoce como principios geográficos. Y vamos a estudiar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y explicarlas, obviamente. Por ejemplo, un principio geográfico muy notorio, fundada por Friedrich Ratzel, es el principio de localización. Ahí está, localización. También conocido como extensión. Profesor, ¿y en qué consiste el principio de localización? Bueno, consiste principalmente en ubicar el lugar exacto donde ocurre un hecho o un fenómeno geográfico, tomando en cuenta pues su longitud, latitud, altitud, por ahí pues también límites superficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí he puesto ahí un ejemplo, dice, el Perú y se ubica en la parte central y occidental de Sudamérica, ahí está, ¿no? Eso, por ejemplo, es un principio, ¿no? De localización, ubicar al territorio pero en qué parte de Sudamérica se encuentra. Por otro ejemplo, en el 2007, por ejemplo, un importante terremoto en Ica. Pregunta, chicos, si yo quiero volver a estudiar ese fenómeno que se dio hace años atrás, necesariamente tengo que irme al lugar donde ocurrieron los hechos, que es Ica, ¿verdad? Sí, porque si voy a investigar el terremoto de esa región, tengo que necesariamente ir y hacer obviamente toda una serie de exploración, estudio, observación de ese lugar. Claro. Entonces, el principio de localización es muy importante para poder entender un fenómeno o un hecho natural, ¿no? Ubicar el lugar donde se van a desarrollar o se desarrollaron tanto los hechos como los fenómenos geográficos, ¿correcto? Muy bien. Otro principio importante es el principio de causalidad o explicación. ¿Por quién fue propuesta? Por este hombre, Alexander von Humboldt. Es decir, este principio lo que busca no solamente es localizar el fenómeno, sino también entenderla o explicarla, saber pues sus causas, el por qué se desarrolla este dicho fenómeno o hecho natural, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es importante, ¿no? Ahí pues donde le da el carácter científico a la geografía, porque trata de explicarla, ¿no? El por qué obviamente está ocurriendo
estos acontecimientos. Aquí he puesto un ejemplo, ¿no? El mar peruano presenta una gran biodiversidad, ¿no? Debido a la presencia de dos corrientes marinas, la corriente peruana y la corriente ecuatorial. Ahí, por ejemplo, se está explicando por qué nuestro mar es muy rico. Claro, ocurren ahí otros elementos, ¿no? El proceso de afloramiento, etcétera. Pero el mar presenta una gran diversidad justamente por la corriente peruana de aguas frías, por el proceso de afloramiento, porque nuestro zócalo continental es poco profundo, más o menos hablando de unos 200 metros bajo el nivel del mar, y eso permite la presencia pues, de algas marinas y el fitoplancton, que es alimento preferido de los peces. Ahí está, estoy explicando el por qué el mar es muy rico, ¿sí o no? El principio de causalidad, ¿no? De explicación. ¿Propuesta por quién? Por Alexander von Humboldt. Otro principio que vamos a tomar en cuenta acá, chicos, es el principio de conexión o relación, así también se le conoce. Esta va a estar propuesta por Jan Brucknes, ¿no? Acá pues menciona que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. Por ejemplo, ¿no? El exceso de lluvias durante el verano en la región andina origina huaicos, dice, ¿no? Que a su vez afectan el agro, la educación y la infraestructura. Está obviamente haciendo una, una, una especie de cómo es que la actividad humana se perjudica a través de pues, un fenómeno, un hecho que ha ocurrido en un determinado lugar, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, también es importante mencionarlo, ¿no? De hecho, actualmente, pues, toda inundación provoca daños de infraestructura, cosechas en una determinada población. A eso, pues, llama el principio de conexión, ¿no? O relación, ¿no? Que existe un vínculo ahí entre la actividad del hombre y los fenómenos que ocurren que obviamente le afectan tremendamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es, por ejemplo, un principio, ¿no? El principio de conexión o también llamado o también conocido como el principio de relación. Tenemos otra también propuesta por Jan Bruckner, que habla pues, del el principio de actividad, ¿no? Este principio de actividad también, digamos, señala pues que todo fenómeno o hecho geográfico se encuentra pues en constante transformación, cambio, ¿no? Teniendo pues como agentes transformadores el ser humano y la naturaleza, ¿no? Claro, entonces los agentes que cambian el espacio geográfico es el hombre y la propia naturaleza también misma, ¿no? Porque el espacio geográfico no se mantiene estático, está pues en constante cambio, dinamismo, ¿no? De ahí viene pues, actividad. Por ejemplo, hace millones de años atrás, gran parte del territorio peruano estaba debajo del fondo del mar. La corriente de los Andes pues surgió hace unos 50, 70 millones de años y bueno, tiene pues ahora otras características, ¿sí o no? Claro, entonces eso quiere decir pues que el espacio geográfico no es estático, repito, es cambiante. Y ese es un principio que desarrolla pues Jan Bruckner. Hay otro principio importante también, lo que se conoce como el principio de, no se me hace, de comparación, claro, ¿no? De establecer pues relaciones de semejanzas y diferencias, es fundamental. ¿Por qué? Porque al tener semejantes diferencias o al conocerlas, puedo yo establecer algunos criterios importantes que me van a permitir prevenir de repente un desastre inminente, por ejemplo. Si yo, a ver, sabemos que el Perú es un país que posiblemente podamos sufrir un gran terremoto de una escala mayor al 8 en Richter, ¿no? En escala de Richter. Últimamente hemos tenido terremotos en unos países, ¿no? México, uno de ellos, países que se encuentran también dentro del círculo de fuego como el Perú. Entonces, nosotros sabemos por historia que el Perú, sobre todo Lima, no sufre un terremoto en casi más de 300 años. La última fue en 1742 o 46. Y eso nos tiene que ayudar a entender qué consecuencias se dieron. ¿Para qué? Para que cuando nuevamente tengamos un terremoto de esa magnitud en Lima, que de hecho se va a dar en algún momento en nuestra historia, podamos estar mejor preparados. Entonces, por eso es importante pues ese principio, ¿no? El establecer semejanzas y diferencias, porque así podemos saber de qué manera pues podemos prepararnos frente a un acontecimiento que ya una vez ocurrió o que está ocurriendo en otro país que puede suceder en el caso nuestro en cualquier momento. Entonces, todos estos principios jóvenes nos ayudan a entender
esa relación entre el espacio geográfico y la actividad del hombre. Y eso es fundamental entender esos principios. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí de repente alguna pregunta, chicos, con respecto a la geografía, alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema que hoy hemos estudiado en geografía. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Está clarísimo? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a desarrollar las preguntas que están en su separata, ¿ya?